Buenas tardes, estudiantes, espero que se encuentren muy bien. En este momento les estoy compartiendo el trabajo que tienen que desarrollar como parte del segundo parcial de nuestra asignatura, entonces, de desarrollo y gestión organizacional. Como quedamos ayer en la clase, entonces su parcial va a ser un trabajo, el cual entonces les estoy compartiendo en este momento con unas modificaciones. La semana pasada ya les había enviado un trabajo, pero como quedamos en que el parcial iba a ser este trabajo, entonces le aumenté algunos puntos y le quité otro, listo. Por eso les estoy haciendo este video, pues, como para que tengan mayor claridad sobre el tema. Tenemos entonces, selecciona una empresa o microempresa de su región y desarrolle los siguientes puntos. Propongo un plan de desarrollo de una consultoría en las fases 1, 2 y 3, que son preparativos, diagnóstico y la planificación de la acción. Este tema lo vimos ayer en la clase, lo explicamos al final, entonces pues no me voy a quedar explicándolo mucho aquí. Ya saben que a lo que tienen que hacer un énfasis muy importante es al diagnóstico, ¿sí? El ejemplo que les mostré ayer, lo definían, tenían muchas cosas, pero al final no hicieron un diagnóstico como tal. Entonces en esto quedamos que realmente sí sea un diagnóstico de una situación puntual en una organización. Ya hablamos que no es tan necesario ser tan ambiciosos y abarcar muchas cosas, sino con un aspecto puntual que se pueda desarrollar de la mejor forma, está bien, ¿sí? Un segundo punto que acá viene a grandes rasgos el tema puntual que vimos ayer, que tenemos para la misma empresa hacer el siguiente análisis de los elementos del entorno que la impactan. Entonces vamos a hablar de dos ambientes o dos entornos en particular. El general y el específico de tarea, listo. Ambos los vimos ayer, sin embargo les voy a dar a grandes rasgos que implican en el ambiente general, sí, o entorno general, cómo es el comportamiento de la empresa con respecto a este ambiente. Para ello hay que contemplar unos elementos que están en este cuadro. Yo les tengo un ejemplo para el primero, pero les voy a mencionar medianamente para cada uno que pudiese ser. Tenemos variables políticas que tenemos, se consideran los aspectos inherentes a la situación política, como la estabilidad de gobierno nacional, políticas fiscales, medidas gubernamentales. Un ejemplo, puntualmente desde esas variables políticas estará la tasa de desempleo, es decir, o las iniciativas que desde el Estado se hacen. ¿Qué tenemos en términos de la organización? Si la tasa de desempleo aumenta, implica que las personas van a tener, digamos, menos poder adquisitivo, ¿sí? Para adquirir, digamos, de forma más frecuente mi producto o servicio. Lo que les decía, les decía ayer, este gobierno es afín con mi sector, entonces tiene unas iniciativas para mejorar X y cosas, entonces la colocaría acá, ¿sí? Ojo, y valga la aclaración, al menos por cada variable, 2 o 3 elementos que sean importantes, ¿sí? Porque aspectos pueden haber muchísimos, pero pues para que no se extienda mucho, 2 o 3. Ah, bueno, aquí lo tengo, al menos 3 para cada una. Además, porque, ojo, tenemos explique o especifique cuáles son las variables que lo impactan y explique cómo impactan a la empresa. Entonces, si es una política económica, entonces esta política le impacta positivamente, ya que X, Y, Z. Esta iniciativa, la iniciativa o la política tal, es negativa porque tal y tal cosa, listo, en ambos aspectos. En la variable sociocultural tenemos las empresas al realizar sus operaciones comerciales deben considerar los factores demográficos, crecimiento de población, natalidad, costumbres, gustos, etcétera, y determinar estos cambios, pues cómo la impactan, ¿cierto? Entonces, aquí cuando hablamos de aspecto variable que la impacta, yo puedo decir mayor gusto de las personas por mi producto específico, ¿sí? Entonces acá en la explicación si la impacta positivo o negativo, entonces pues obviamente positivo. Si hay mayor gusto por parte de las personas en general por mi producto, pues será positivo, ¿sí? Pero resulta que mi mercado específico
son de estratos 1, 2 y 3 y ahorita por las condiciones que estamos pasando tienen menos capacidad o menos poder adquisitivo para adquirir a mi producto, ¿cierto? Para comprar. Entonces, en esta otra contraparte, positivo o negativo, entonces negativo, ya que pues mi producto no va a salir al mercado, digamos, en las mismas condiciones por la capacidad de mi comprador, ¿cierto? De mi consumidor. Cuando hablamos de variables tecnológicas, entonces aquí de pronto buscar en ese sector, en el sector de la empresa que yo estoy trabajando, pues qué innovaciones hay, qué maquinarias, equipos, aplicaciones, ¿sí? Eh, en efecto, la favorecen o no. No sé si por allá en algún momento les di el ejemplo de Bavaria, que ellos, digamos, en busca de disminuir el gasto de ventas en términos de los vendedores puerta a puerta, entonces empezaron, digamos, a valerse de una aplicación para que sus consumidores entonces ya no se valieran necesariamente de esa persona para hacer sus pedidos, sino que los hagan a través de la aplicación. Entonces, miren, ¿cuál es la variable? Una aplicación que puede mejorar, digamos, el proceso de ventas. En términos de si es positivo o negativo, puede tener dos componentes, pues uno positivo, pues porque en cierta forma, o es decir, o hacia futuro, pues disminuye mi gasto de ventas en términos de ese tipo de personal, pero puede ser negativo porque puede que la inversión en esa aplicación sea alta, lo que pasa es que entonces ahí va la contrapartida, ¿cierto? Entonces un gasto o una inversión alta en el corto o mediano plazo, pero hacia futuro un aspecto positivo, ¿cierto? En términos ambientales, aquí sí va, digamos, un aspecto puntual y va, puede ir de cierta forma ligado a lo político. Y es que, ¿qué normatividad puede existir en términos ambientales y si me favorecen o no? Entonces, aquí es importante que busquen, digamos, para la empresa que están haciendo el trabajo, qué aspectos ambientales, pues cómo los puede afectar tanto en su funcionamiento como en términos de los productos o los desechos de sus productos, ¿sí? Y demás, y pues aquí determinen, pues, qué tan positivos o negativos son. Variables legales, este ni hablar. Ya sabemos pues que este sí está casi que netamente ligado a la normatividad y leyes que regulan, digamos, el sector en el que yo estoy trabajando, o mi producto o servicio, o el personal en específico. Entonces, nada, aquí es buscar, así como en términos ambientales, lo mismo en términos legales, lo que pasa es que este legal es más amplio. Puede ir desde lo ambiental hasta lo laboral. Por ejemplo, ahorita, con la situación que estamos viviendo, por allá el gobierno nacional dijo que en esta situación se van a multar las empresas que despidan a sus empleados ante esta situación, ¿sí? Entonces, eso puntualmente, ¿qué es? Pues negativo para mí. Si yo no estoy produciendo lo mismo, no estoy vendiendo lo mismo, ¿cómo voy a hacer para cubrir con mis obligaciones? Por allá también han dicho que, por ejemplo, los que saquen a vacaciones a los empleados sin su consentimiento, también, digamos, van a tener su amonestación. Entonces, miren, digamos, ese tipo de cosas. Si hay en términos del producto o servicio puntualmente, también sería bueno colocarlo acá. Todos estos aspectos en términos externos, ya sabemos y lo vimos ayer en la clase, todos los aspectos externos, muchachos, yo no los puedo cambiar, no los puedo manipular de cierta forma, ¿cierto? Ya vamos entonces al ambiente interno o específico. ¿Cómo es el comportamiento entonces interno de la empresa? Y para ello contemplar estos elementos, tenemos lo mismo, unas variables, describa el comportamiento de la variable en particular y determine cómo se dan esos aspectos, digamos, para esas variables, insumos en términos de entradas, insumos o entradas y procesos. Por ejemplo, tenemos proveedores, suministran a la empresa todos los insumos, materias primas para desarrollar pues el producto o servicio. Tenemos el comportamiento como tal. Una de las ventajas que tiene Tortas El Paraíso es que como pertenece a un grupo empresarial, le facilita la negociación con proveedores,
¿sí? Entonces, miren, cómo la empresa o cómo contempla la empresa o lo maneja este elemento puntualmente. ¿Sí? Resulta que, dadas las condiciones actuales, la negociación con proveedores ha sido difícil, dado que la mayoría de sus proveedores importaban materia prima, lo que hace que esto sea, pues, digamos, de una forma más compleja para la organización. En términos de cómo se dan las variables, entonces, para el manejo de este aspecto, la empresa tiene una área de compras, o sea, ¿cómo se da? La primera, cómo está dado ese elemento en la organización? Y en la segunda columna, cómo lo maneja, ¿sí? Tenemos clientes o consumidores, este sí es supremamente fácil, casi que, miren, clientes o consumidores, no estoy diciendo descripción de todo el mercado, no, quiénes puntualmente son los míos. Entonces, en el primero son personas de tal y tal edad, con tantos ingresos, con X y Z características. ¿Cómo se dan ese aspecto para, digamos, el trabajo en la organización? Entonces, la empresa tiene unas áreas enfocadas a estar analizando los gustos de esos consumidores y su trascendencia en el mercado, pues para llegar de la mejor forma posible, ¿sí? O tiene un área de quejas y reclamos que está constantemente analizando qué está pasando en la organización, ya, ¿sí? Competidores, ¿quiénes son los competidores? En la primera columna, entonces son fulanito, peranito, sutanito, si tienen de pronto, en términos de si alguno es, digamos, la empresa líder o la empresa par, sería importante hacerlo. Y a la derecha, entonces, ¿cuáles serán los mecanismos de competencia de la empresa? Entonces, la empresa compite con X características para, digamos, abastecer el mercado y también no dar pie a que los productos de los competidores pues me quiten mercado como tal. Y tenemos entidades reguladoras que se consideran las entidades públicas que tienen una incidencia directa en las actividades realizadas. Entonces, la primera, entonces, ¿quién podrá ser? Obviamente, pues el Estado es uno de ellos, pero hay algunos sectores puntuales a los que yo pertenezco, es decir, a una industria que tiene, digamos, una serie de características. En la primera, cuáles son ellas, y en la segunda, entonces, qué aspectos tengo que cumplir como organización, pues para participar con estos entes de regulación. ¿Sí? Ese sería el segundo punto. Tenemos un tercer punto, presenta el direccionamiento estratégico de la empresa seleccionada, misión, visión y objetivos estratégicos, y responder a esta pregunta, ¿cuál es el objetivo de la gestión estratégica? Este lo teníamos desde el trabajo anterior, y bueno, yo creo que realmente no hay que explicarlo. Tenemos el diagnóstico desde la perspectiva de un consultor, donde tenemos el análisis DOFA. Lo hablamos muy bien ayer en clase, teníamos debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, al menos 4 variables en cada una, o sea, 4 debilidades, 4 oportunidades, 4 fortalezas y 4 amenazas, y definir al menos 4 estrategias para mejorar las debilidades y minimizar las amenazas. Listo. O sea, que no va a ser el cruce, pues, como tradicional que se hace, que ayer me lo preguntaron, sino solamente definir unas estrategias. Listo. Y finalmente, miren, todos tienen unos pesos o tienen un peso como tal en la nota final. Van a contextualizar los puntos anteriores en una presentación en PowerPoint. Listo, el miércoles, que era el día del parcial, que es el 15 de abril, cada grupo lo va a presentar, ya sea en clase, si regresamos, o si es por medio de las videoconferencias, entonces en la videoconferencia, listo, la cual debe ser de máximo 8 diapositivas, incluyendo una portada, obviamente pues como con el tema, la empresa, los integrantes y una bibliografía, ¿sí? Esta no se puede dejar pasar, y ya el resto pues de contenidos, obviamente miren que no son muchas diapositivas, o sea que tienen que condensar al máximo la información del trabajo. Listo. Nota importante acá. Para la exposición, es decir, para ese miércoles,
cada grupo mira si elige un representante para que la haga o hablan todos. Eso sí lo dejo a cada grupo. ¿Listo? Y al final, unos aspectos importantes para el trabajo escrito, por eso aquí entonces lo tengo. Recuerde que el trabajo escrito debe tener los siguientes aspectos: portada, resumen, abstract, introducción, palabras claves, conclusiones y bibliografía en normas APA. El trabajo escrito no debe pasar de 15 páginas, listo, incluyendo todas estas anteriores, o sea que tampoco puede ser muy extenso. Ojo muchachos, el primer y segundo punto tienen de a 1, o sea que ahí llevamos una nota de 2, el tercer punto tiene un 0.5, vamos 2.5, el cuarto tiene un 1, vamos 3.5, el quinto, que es las diapositivas, tiene 1, o sea, vamos 4.5 y contemplar o tener en el trabajo escrito las recomendaciones tiene un 0.5, o sea que ahí sería la nota de 5. Listo. Miren, todos estos son los aspectos pues a trabajar tanto para el trabajo como en la presentación. Sin embargo, obviamente concéntrese en el trabajo. Una vez se tenga listo, se pasa la información a las diapositivas y lo que les acabé de decir de una forma pues muy contextualizada porque realmente no son muchas. Nada chicos, se los quise hacer por medio de videíto pues para que quedara como más claro. Igual ya saben que si tienen alguna duda, me escriben a través del correo o la plataforma. ¿Listo? Bueno chicos, espero que tengan una feliz tarde y una feliz Semana Santa. Hasta luego.